Bueno, como les decía recién, más que nada yo lo que les presentaba acá era más que el texto en sí, algunas cuestiones que tienen que ver con las discusiones en torno al tema de la democracia delegativa, ¿no? Bueno, era una buena oportunidad como para mostrar cómo se hace un poco la cocina, digamos, de un texto de este tipo, cuál era la discusión que viene atrás, ¿no? Como yo les comentaba recién acá. Este es un texto que tiene una primera versión original allá por comienzo de los años 90, y bueno, producto de una discusión bastante amplia que se dio durante todos esos años, después surgió la necesidad y la posibilidad de poder, poder redefinir algunas cuestiones que por ahí no estaban definidas en la versión original. Por ejemplo, esta que yo les comentaba recién, ¿no? La de, bueno, si nunca quedaba claro o no terminaba de quedar claro si O'Donnell hablaba de un subtipo clásico disminuido, que era una discusión más, si quiere, más sutil o metodológica, como estaba planteada dentro de la ciencia política, pero que, bueno, en ese caso, esa era una buena oportunidad justamente como para poder aclarar algunos términos, digamos, ¿no? Y lo otro es que quedó un poco comprobado, o se entiende que quedó comprobado con el tiempo, es la pertinencia de el uso de ese término más allá de las condiciones originales en las cuales fue concebido, ¿sí? ¿Por qué? Porque originalmente es un texto que era definido para una etapa que tenía que ver con comienzos de los años 90, con gobiernos que habían llevado a cabo reformas de tipo neoliberal, o por lo menos acorde con los consensos el consenso entre el llamado Consenso de Washington, ¿sí? Eh, y de alguna manera había una especie si quieren, de sentido común, ¿no? Instalado, que era la idea que, bueno, en realidad las democracias negativas son, o este tipo de baja calidad que tienen las democracias, era en mayor o menor medida una resultante de programas de reforma orientados al mercado que tenían algún tipo de impacto en cuanto a las capacidades institucionales del Estado, sobre todo aquellas que estaban más bien relacionadas con la capacidad de control, ¿sí? Este era una especie de supuesto que estaba bastante presente y estuvo bastante presente durante un buen tiempo, digamos, ¿sí? Ahora, cuando se inicia el siglo XXI y en esa primera década o esa primera parte del siglo XXI, en el cual emergen gobiernos en principio que se presupone de signo contrario y críticos de estos procesos de reforma, sin embargo, quieren, digamos, persisten algunas características, no la veo acá, persisten algunas características en cuanto a el estilo, en cuanto a las características del ejercicio de liderazgo, que es lo que en definitiva hace, digamos, interesante la posibilidad de volver a estudiar en qué medida ese concepto mantiene o no vigencia en el tiempo, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, 20 años después se hizo esta convocatoria y este seminario que yo les comentaba, y que el producto final era el libro del cual formó parte este trabajo, digamos, ¿no? Este, entonces, bueno, ese era un poco el marco que me parecía interesante destacar como para poder contextualizar de qué se trata este autor o este artículo, teniendo en cuenta que en general, bueno, uno no suele meter obras en su totalidad, sino que a veces uno mete fragmentos. Entonces, bueno, a ver, la idea es un poco mostrar en qué medida esos fragmentos son relevantes, o qué sentido tiene introducir ese fragmento y en qué condiciones se lo hace, ¿no? Pero bueno, esto un poco, como yo decía acá, es para marcar algunas cuestiones más relacionadas con eh, lo, lo- lo que es el contexto del texto, para decirlo de estos términos, ¿no? Ahora, ¿qué significa acá o en qué condiciones se plantea la democracia delegativa? Bueno, lo primero que hay que marcar es que cuando estamos hablando de las condiciones o lo que podríamos llamar las causas de la democracia delegativa, acá se hace referencia, yo les diría, a tres causas principales, ¿no? Si podemos establecer causas, digamos, de la democracia delegativa, que es lo que intenta hacer el autor,
podríamos decir que hay tres que son por lo menos las principales. Bueno, una es el hecho de que haya una crisis grave, ¿no? O que por lo menos haya una percepción efectiva de la existencia de una crisis grave, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando O'Donnell empieza a trabajar este tema entre el año 90, 91 y finalmente el artículo se publica en el año 92, bueno, en la Argentina veníamos de un contexto de una crisis terminal, o por lo menos percibida como terminal, que tenía que ver con todo el tema de la catástrofe económica de 1989 y 1990. En Brasil estaban en medio de una crisis económica que incluía además una dinámica hiperinflacionaria grave. Y en el caso de Perú, había una especie de doble crisis, crisis económica con una hiperinflación, con una inflación cercana al 5.000, 6.000%, ¿sí? Sí, al mismo tiempo una crisis que tenía que ver con la existencia de una organización de carácter insurreccional que ponía en jaque al Estado y que venía a cuestionar, entre otras cosas, la propia legitimidad del Estado y la propia legitimidad del Estado para hacer uso de la violencia física como recurso exclusivo, digamos, del Estado, ¿no? Entonces, en estos tres países que toma O'Donnell como referencia, Argentina, Brasil y Perú, eran países en los cuales el común denominador era alguna crisis grave, sea de carácter económico, social o que afectara a la propia legitimidad del Estado, ¿no? Es decir, las crisis son crisis también, no solo en la medida que existen como tal, sino en la medida que son percibidas como tal, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento que es importante, que es justamente el tema de las percepciones respecto a la crisis, ¿no? Ese es un primer punto, podríamos decir, que tiene que ver con la emergencia de estas crisis, ¿no? El segundo es, bueno, si estamos en presencia de sociedades con niveles elevados de fragmentación a nivel social y a nivel partidario, ¿no? Para plantearlo en términos quizás un poco más coloquiales, la idea es, bueno, en una sociedad fracturada, ¿no? Y que tiene diferentes expresiones de fractura, sea en lo social, en lo partidario, en lo ideológico, lo que fuere, bueno, ahí hay condiciones mucho más propicias para que emerja un tipo de régimen con las características que describíamos recién. Y la otra condición que también O'Donnell destaca como una condición que aparece de manera frecuente tiene que ver con la persistencia de algo que él llama una tradición, como él dice, política de tipo populista, ¿no? ¿A qué se refiere el acá con una tradición de tipo populista? Bueno, él se está refiriendo, entre otras cosas, al hecho de la emergencia de un liderazgo que haga apelación al pueblo como destinatario, ¿sí? Y que, entre otras cosas, haga una especie de ejercicio más bien concentrado de las atribuciones institucionales, ¿no? En la medida que, bueno, él prescinde de cierto tipo de mediaciones, como pueden ser los partidos, el Congreso, y establece virtualmente, digamos, un diálogo directo con el pueblo, o establece una especie de simulación de relación directa con el pueblo. Bueno, en países en los cuales se da este tipo de relación y la emergencia de este tipo de liderazgos es donde hay condiciones más favorables para que emerja un tipo de régimen de carácter delegativo, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, dice, bueno, esto explica un poco por qué se da esto en Argentina, en Brasil, en Perú, y no se da de pronto en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, digamos, que son países en los cuales la tradición que podríamos llamar populista es mucho más débil o prácticamente inexistente, digamos, ¿no? En Uruguay ha sido prácticamente inexistente, en Costa Rica lo vimos, y en Chile fue muy fugaz, y de hecho hay un fugaz experimento populista en los años 50, que fue el de un político de apellido Ibáñez, digamos, que fue contemporáneo de Perón, que gobernó Chile entre 1952 y 1958, pero fue la única experiencia que en general la literatura politológica chilena se la reconoce como populista, digamos. Bueno, eso es un poco relacionado con llamémosle las causas, las condiciones en las cuales un régimen
con adjetivos puede emerger como tal. Ahora, ahí después aparece otro tema que es una especie de, llamémosle, tipificación, llámenle, listado, ¿no es cierto?, de características que tiene una democracia delegativa, ¿no? Y ahí le hace una descripción de 10, 11 condiciones que él entiende que son presentes o están presentes dentro de lo que es una democracia delegativa como tal, ¿no? Por ejemplo, la primera que menciona él es esta idea de que la democracia delegativa eh, intenta llevar a cabo una manera de definir, de concebir y de ejercer el poder político, ¿sí? Es decir, acá lo que está planteando es la idea que en realidad, cuando estamos hablando de democracia delegativa, no solo se trata de un tipo particular de régimen político, sino que también se trata de una particular manera de definir, entender el poder político y de actuar en consecuencia, digamos. Esto es lo que él quiere decir cuando él hace referencia a esta primera condición, digamos, ¿sí? La segunda, bueno, tiene que ver con algo que mencioné yo hace un rato, que es, bueno, la democracia delegativa es democrática, ¿sí? O podríamos decir que pertenece a la familia de las democracias, y esto básicamente se basa en, o se apoya en dos razones. La primera en que la legitimidad de origen de los gobiernos que emergen en este tipo de regímenes se basa en general en elecciones que son razonablemente limpias y razonablemente competitivas, ¿sí? Ese es el primer argumento. ¿Sí? Bueno, finalmente estas democracias forman parte del género, de la familia de las democracias representativas, porque, bueno, el proceso electoral en el cual se desarrolla la competencia es razonablemente libre, genera un resultado que es justo y razonablemente justo para los actores, y los actores lo consideran como tal. Las elecciones tienen una relativa paridad de condiciones en cuanto a lo que es la competencia por el acceso a cargos públicos, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo argumento es que la democracia delegativa finalmente es democracia porque a lo largo del tiempo se mantienen vigentes ciertas libertades políticas básicas, ¿no? Que tienen que ver con la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos dos argumentos son los que al autor le permiten terminar de establecer que, bueno, la democracia delegativa, aún con sus límites y aún con adjetivos, no deja de ser parte de lo que podríamos llamar la familia de las democracias, ¿no? O la especie de las democracias. Por lo menos tenemos acá dos de las tres condiciones que mínimamente definen una democracia representativa que se cumplen como tal. Después aparece un tema que es un tema interesante que está muy presente cuando uno ve la dinámica de los regímenes democráticos, ¿no? Dice, la elección le da al presidente el derecho y la obligación de tomar las decisiones que mejor le parecen para el país, ¿no? Y que en todo caso el resultado de las mismas o la evaluación de las mismas está sujeto a el resultado de las futuras elecciones presidenciales, ¿no? Acá aparece un punto que es el siguiente, que es que de alguna manera, en este tipo de regímenes, el resultado electoral, generalmente de tipo plebiscitario, le da al presidente una, podríamos decir, suerte de cheque en blanco, o por lo menos al presidente cree de esa manera, que tener una especie de cheque en blanco para llevar adelante una política pública y que en todo caso la evaluación se hará de manera posterior cuando se dé el próximo proceso electoral, ¿no? Entonces la idea es decir, bueno, mira, en estos 2 años, 4 años, déjenme gobernar de acuerdo a mi buen criterio y buen arbitrio, sin interferencias, porque en definitiva, bueno, los partidos, los ciudadanos tendrán la posibilidad de controlar y monitorear y evaluar en todo caso de qué manera se ha dado mi desempeño en el proceso electoral próximo, que podrá ser de acá a los próximos 2 años o 4 años, si es una elección presidencial, ¿sí? Entonces está un poco instalada esta idea que
bueno, quien gana la elección tiene casi una especie de derecho a hacer lo que cree conveniente, y eso implica o lleva por lo menos a prescindir, en la medida de lo posible, a diferentes tipos de consultas, consultas con los propios y consultas con la oposición, ¿no? Se entiende acá que en este caso, bueno, hay un proceso electoral y que ese proceso electoral dio un resultado, y entonces el resultado habilita al presidente a llevar adelante un tipo de gestión que en todo caso se evaluará después con la próxima elección. Ese es un elemento también importante, digamos, ¿no? Y me parece que es central en toda esta elaboración que O'Donnell hace acá. El otro elemento es, en la medida en que se entiende que el presidente tiene como una suerte de cheque en blanco para poder gobernar, en general las instituciones que ejercen el control o que ejercen la accountability, como decíamos acá, son vistas como una especie de interferencia, son vistas como un obstáculo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todas las instituciones que ejercen algún tipo de control, el Congreso, el Poder Judicial, otro tipo de agencias como pueden ser auditorías, defensorías, etcétera, son vistas como maquinarias que tienden a entorpecer la acción del Poder Ejecutivo, ¿sí? En los años 90 había una famosa frase que usaba un ministro de Economía de Menem, que era Domingo Cavallo, donde él, en uno de sus momentos de mayor confrontación con el Congreso, hizo referencia al Congreso como la máquina de impedir. Bueno, esa definición que planteó así públicamente Cavallo, y que muchos pensaban en privado, es una buena muestra de, en este tipo de dinámicas, cómo se entiende el funcionamiento de los organismos de control, ¿sí? Sobre todo en ese caso particular del Congreso, ¿no? Se parte de un supuesto que es, bueno, a ver, esto es una emergencia, entonces el Congreso no tiene otra función que aquella de acompañar al Ejecutivo, ¿no? Si pone objeciones es porque está tratando de poner palos en la rueda, que es la otra expresión que suele ser utilizada con mucha frecuencia, ¿no? Se trata de poner palos en la rueda a lo que es la acción del Ejecutivo, ¿no? Entonces acá se impone una idea que es aquella de que eh, los organismos de control y que tienen la función de control, que les asigna un esquema constitucional determinado, no es que están cumpliendo con la función que tienen por la Constitución, sino que desempeñan un papel político que consiste en impedir el buen desempeño del Ejecutivo y, en todo caso, dinamitar la gobernabilidad del sistema como tal. Entonces, obviamente eso implica toda una definición muy particular que está íntimamente vinculada con la anterior que yo daba. Bueno, si yo tengo un mandato y tengo una especie de cheque en blanco, que era la definición anterior, todo tipo de acción que implique crítica, cuestionamiento o control es vista como un obstáculo a esa especie de natural, digamos, garantía o natural cheque en blanco que tiene el presidente porque ha logrado tener un triunfo electoral plebiscitario con por lo menos características de tipo plebiscitaria, digamos, ¿sí? Bueno, ¿esto qué consecuencia tiene? Es decir, mirar a las instituciones de control en estos términos, mirándolo más como una interferencia o como decía Cavallo, como una especie de máquina de impedir. Bueno, eso lleva a una situación que es ejecutivos que intentan limitar el funcionamiento del Congreso, ¿no? Bueno, ¿cómo? Bueno, una puede ser anular los congresos, cooptarlos, cerrar el Congreso, ¿sí? De los ejemplos que yo les decía recién, bueno, el caso de Perú con Fujimori fue quizás el caso más extremo porque en medio de un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, Fujimori directamente cierra el Congreso, ¿sí? En otro caso, sin llegar a la extrema medida que supone cerrar el Congreso, bueno, los ejecutivos toman una serie de medidas que consisten en, bueno, quitarle recursos a algunas agencias para que no puedan desarrollar su función de control, o saltearse algunos procedimientos, o apelar a mecanismos de tipo constitucional o paraconstitucional para sortear la acción de los mecanismos de control, o directamente intentar cooptarlos. Entonces, bueno, a ver, si vos no interferís,
y si no hay interferencia por parte de algún organismo de control, y bueno, eso se traduce en algún pago colateral o algún beneficio colateral, digamos, que sea una especie de premio, digamos, para que ese organismo de control permita que el Ejecutivo pueda desarrollar su función sin ningún tipo de, entre comillas, interferencia como tal. Mira, había un caso que dio lugar a un escándalo institucional de proporciones en Brasil, que es lo que se conoció como el mensalao, ¿sí? En la época de Lula da Silva. ¿Qué era esto el mensalao? Bueno, en un momento, por diferentes circunstancias, se conoció, se hizo público que los legisladores del Congreso de Brasil recibían una mensualidad extra, aparte de su dieta como representantes, en la medida en que aprobaban una cantidad de iniciativas que venían del Ejecutivo, ¿no? De hecho, había una especie de tarifario, ¿no? Donde en el tarifario, bueno, según la cantidad de proyectos que aprobaban, ellos, los legisladores, recibían una especie de sueldo extra o de mensualidad extra o mensada, como dicen los brasileños, que tenía que ver con una mensualidad adicional a la dieta que tenían, ¿no? Bueno, esto dio lugar a un escándalo institucional muy importante y de hecho dio lugar a la renuncia de la cantidad de funcionarios clave del gobierno de Lula, pero no derivó finalmente en el impeachment o en el juicio político a Lula da Silva como tal. Bueno, eso es una forma, en ese caso era intentar cooptar al Congreso una parte de él con algún mecanismo informal, ¿es cierto?, que garantizara que el Ejecutivo pudiera, en definitiva, gobernar. Entonces, esta es otra característica que está muy presente. Sin llegar al mensalao, bueno, otra alternativa puede ser cuando, por ejemplo, se crean comisiones parlamentarias ad hoc en la cual se le garantiza la representación a la oposición, por ejemplo, y se otorgan recursos especiales. En ese caso no es el mensalao, pero sí es un mecanismo desde donde se otorga algún incentivo especial para que alguna parte de la oposición acompañe al Ejecutivo y no interfiera, entre comillas, en la actividad del Ejecutivo. Esa es otra, entonces, característica también importante como para poder marcar acá, y que de hecho lo hace O'Donnell, ¿no? La otra característica que él destaca es, bueno, que en general en todo lo que es la formulación de la política pública, lo que predomina es más bien una modalidad, podríamos decir, abrupta o repentina e inconsulta, ¿sí? Lo que abundan son programas sorpresa, por ejemplo, programas económicos sorpresa, ¿no? Donde solamente en el lanzamiento de un plan lo conocen unos pocos técnicos que trabajan en una reforma, y la ausencia de consulta se involucra a los organismos de control y algunas veces a los propios partidarios, ¿no? Esto pasó en muchas situaciones, inclusive a Menem le pasó y pasó en otras circunstancias políticas, en la cual muchas veces un partido de gobierno se entera por los diarios de la misma manera que la oposición respecto a un paquete de medidas que se anuncian, que se hacen sin ningún tipo de consulta y de manera sorpresiva a otros actores que pueden estar potencialmente involucrados en esas medidas. Entonces, otra característica que también es importante marcar acá y que dice mucho de lo que es la dinámica que tienen este tipo de regímenes y en particular el estilo de liderazgo que se ejerce es esta especie de modalidad repentina, inconsulta en cuanto a todo lo que es la formulación de la política pública. Digo, la económica, la política social, la exterior o la que sea, ¿no? En general, ¿por qué se impone un estilo de este tipo? Y sí, bueno, no tenemos tiempo de consultar porque estamos dentro de un contexto de una emergencia económica, social, sanitaria, frente a la cual, bueno, bajo ciertas condiciones de emergencia, es muy difícil poder hacer una consulta porque apremia y los tiempos de la emergencia son muy graves, entonces no hay tiempo para deliberación, sino que hay que tomar decisiones, podríamos decir más bien, enérgicas, por decirlo de alguna manera. Ese es otro elemento que también es importante o dice mucho de cómo es la dinámica del régimen, ¿no es cierto? Y de la dinámica de comportamiento que tienen los poderes ejecutivos. El otro elemento que aparece planteado acá tiene que ver con algo que llama el autor acá, que es, bueno, que en general la democracia negativa tiende al monismo.
¿Qué quiere decir esto del monismo? Bueno, ¿a qué se refiere acá? Y la única fuente y el único lugar institucional de autoridad sería el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, acá la idea es, bueno, un Poder Ejecutivo o un titular de Ejecutivo que fue elegido en un proceso electoral, que probablemente sea un proceso electoral casi plebiscitario, es la única fuente legítima de autoridad, ¿sí? Esto va, obviamente, en menoscabo de la autoridad del Congreso, de la autoridad del Poder Judicial o de cualquier otra instancia que pueda ejercer algún tipo de función de control, digamos, ¿sí? Por eso acá lo que plantea O'Donnell es la idea que, bueno, cuando hablamos de democracia delegativa, las democracias delegativas tienen un carácter democrático, pero no tienen un carácter representativo, ¿sí? Si las DD, como digamos ahí, las democracias delegativas son democracias, pero son democracias no representativas, ¿sí? Por eso entonces, volviendo a la idea que planteaba hace un rato, esto es una especie de subtipo disminuido dentro de lo que es la especie género-clase de las democracias representativas. Ese es otro elemento, entonces, me parece importante para marcar acá, ¿no? También aparece otra idea que es, digo, todas estas cosas son muy familiares, me parece, si ustedes siguen un poco de política del día a día en Argentina. Eh, la concepción de la democracia delegativa también expresa la idea que, en virtud de su elección, el líder es como una especie de encarnación o es el más o menos autorizado intérprete de los grandes intereses de la nación, ¿no? Es decir, acá la idea es, bueno, el líder que fue elegido por más del 40% de los votos, el 50% de los votos, tiene una especie de mandato cuasi divino que lo hace el natural intérprete de los intereses del pueblo, de la nación, de cualquier colectivo de referencia que ustedes quieran considerar, ¿sí? Por lo tanto, eso presupone otra idea, que es, bueno, el líder, en definitiva, es como una figura que está por encima de las diversas partes de la sociedad, ¿sí? Eso trae una consecuencia, que es una consecuencia, en muchos casos, muy complicada, que es, bueno, que cualquier tipo de crítica al líder casi implica una crítica a la nación misma, ¿no? Si el líder es el intérprete de los deseos y de las expectativas del pueblo, cualquier crítica que se haga a la acción del líder implica, por lo tanto, una crítica al pueblo, implica, por lo tanto, una crítica a la nación, ¿no? Es decir, ahí aparece una especie como de asociación líder-nación-pueblo. Entonces, si se critica al líder es porque uno está en contra de los intereses de la nación o del pueblo como tal. Bueno, eso obviamente tiene diferentes consecuencias en términos de los límites al desenvolvimiento de la oposición y a la capacidad de crítica que pueda efectivamente ejercerlo a la oposición como tal, ¿sí? Eh, Esto es una consideración que incluye no solamente a los partidos políticos, perdón, no solamente al Congreso o a los diferentes órganos de control, sino también a los partidos políticos, ¿sí? Con lo cual acá lo que se impone es una visión, podríamos decir, de tipo, llamémosle, movimentista de la política. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la idea que en realidad el líder o el jefe del Ejecutivo no es el líder de un partido, es el líder de un movimiento político, ¿sí? Eh, la idea de partido, como la indica cualquier autor que uno puede tomar de referencia, es el partido sinónimo de una parte. El movimiento es mucho más que una parte, ¿no? Es decir, la idea es que un movimiento, y cuando se plantea la idea que un determinado partido no es un partido, sino un movimiento nacional, bueno, en realidad es que el movimiento expresa a la nación en su conjunto, ¿sí? Una idea movimentista supone que no hay la posibilidad de que haya otros actores que puedan representar a una parte de ese pueblo u otra parte de esa nación, ¿sí? Es decir, todo lo que está fuera del movimiento encarna lo que podríamos decir el antipueblo, la antipatria, la antinación, ¿sí? Es decir, el movimentismo como tal, bueno, entra en colisión, entra en conflicto con una definición pluralista de lo que puede ser el funcionamiento de la sociedad, en la cual uno está pensando en términos de, bueno, una libre competencia entre partes, ¿no? Y si acá lo que se impone la idea es que, bueno, el jefe es el jefe de todo, ¿sí? Más allá de las partes que puedan estar en competencia. Y si las partes critican al jefe, están criticando el todo.
¿no? Si critican al jefe, critican a la nación, ¿no? Con lo cual son antinacionales, digamos, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos, digo, que son, me parece interesantes como para no perder de vista, que es esta idea que, bueno, el jefe es casi el referente natural de la nación y al mismo tiempo es el referente natural de algún movimiento, que es un movimiento que está por encima de las partes, ¿no? En muchos casos esos movimientos, por supuesto que se presentan en la competencia electoral, pero lo hacen a través de algún partido político que el partido político viene a ser como una especie de herramienta para que el movimiento pueda competir desde el punto de vista electoral, ¿no? Ese es otro elemento que me parece importante no perder de vista, ¿sí? Que obviamente explica también, entre otras cosas, por qué entra después en colisión el jefe del movimiento muchas veces con eh, diferentes instancias de control, ¿no? El control que ejerce la oposición en un congreso, el control que puede ejercer un poder judicial que puede establecer límites a la constitución, o límites a los actos legislativos del gobierno, el que puede ejercer no sé, una auditoría o cualquier otra instancia de control, las llamadas agencias de balance, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un aspecto, digo, importante en todo esto, ¿no? Eh, bueno, el otro es, como veíamos acá, ¿no? Esta idea de pensar las democracias delegativas como emergentes de las crisis, ¿no? Acá hay un elemento importante a marcar, que es, bueno, que en un contexto de crisis lo que predominan son los discursos de salvación, ¿sí? En la Argentina estamos muy acostumbrados a esto, ¿sí? Si la idea de que en contextos de crisis lo que emerge es la idea de que en realidad, bueno, acá esta es una situación terminal y se impone un discurso de salvación nacional en un contexto de una situación que es definida como una situación de excepcionalidad, no de normalidad. Parafraseando a un autor italiano, Giorgio Agamben, bueno, en la Argentina la excepción ha devenido norma, o podríamos decir que la norma es la excepción, ¿no? Y en un contexto de crisis y de emergencias casi permanentes, los discursos de salvación son casi permanentes, ¿sí? Yo les puedo marcar nada más que en estos 37 años de democracia 3 momentos de este tipo. La salvación frente a la catástrofe económica del 89, que esto se expresaba en el yo o el caos de Menem. La salvación, digamos, el discurso salvacionista del kirchnerismo en el 2013, el yo o el 2001, ¿sí? Y el discurso actual del 2020 también, que yo o la muerte, ¿no? Esto de como hacen chiste de la lata, si cadáveres, cadáveres, bueno, ese tiene detrás un discurso salvacionista que, bueno, o te quedás en tu casa o te morís, ¿no? Es un poco el cuarentena o muerte, ¿no? Entonces hay como un discurso de salvación que tiene además consignas que suelen ser consignas excluyentes, ¿no? A principios de los 90 era el orden o caos, ¿no? O la amenaza del caos de la hiperinflación. Del 2003 al 2015 era un poco el orden o el 2001, ¿no? Y hoy es, bueno, cuarentena o muerte, digamos, ¿no? Y en general cuando se ponen discursos de salvación, esto no es privativo de la Argentina, digo, también se da en otros contextos, pero en general la característica que tiene el discurso de salvación es que plantea las cosas en términos donde, bueno, terceras opciones quedan descartadas, ¿sí? Donde la cosa se plantea en términos de, bueno, ¿es esto o es esto, digamos, ¿no? ¿Es el orden o es el caos? ¿Es la cuarentena o es la muerte? Y esto obviamente se da en situaciones de crisis y además, bueno, más aún en un contexto donde en la Argentina la crisis tiene que ver con un factor externo que es una pandemia también, ¿no? Si ahí tenemos una nueva emergencia que deriva no de una catástrofe social o económica como en el 2001, como el 89, sino de una crisis sanitaria mundial también, ¿no? Entonces, en un contexto de ese tipo, aparecen nuevamente estos discursos de salvación también, ¿no? La salvación en este caso es un poco, bueno, quédate en tu casa, ¿no? Esta es un poco la idea que aparece planteada, bueno, independientemente después si se cumple o no se cumple el quédate en tu casa, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, este es otro elemento también que predomina en las crisis, ¿no? Es decir, en contexto de crisis predominan los discursos de salvación, predominan los discursos que tienen alguna impronta de tipo, podríamos decir, fundacionales, y bueno, acá empieza la historia, conmigo empieza la historia, con este gobierno empieza una etapa política que es bisagra en la Argentina, en la historia, y que la Argentina está llena
ejemplos, incluso más allá de los que uno puede encontrar en estos 37 años de democracia, digamos, ¿no? Y después hay otro elemento que ahí me parece que es interesante detenerse acá, en este texto, que es esta idea que plantea O'Donnell de la democracia delegativa como algo, como un régimen que es ideológicamente imparcial. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto de la imparcialidad ideológica de la democracia? Esto tiene que ver un poco con lo siguiente, que yo les decía al principio. Cuando O'Donnell empieza a trabajar este tema, sus casos de referencia eran casos de países donde el régimen empieza a tener cierto tipo de dinámica y que esa dinámica parecía asociada a una serie de procesos de reforma que se daban en los años 90 o se empezaron en los años 90 que estaban inscritos dentro del tema del Consenso de Washington, ¿no? Pero lo que encuentra en este caso O'Donnell a lo largo de los años es que, independientemente del contenido que pueda tener la política pública, que pueda tener que ver con un tipo de reforma más bien de tipo neoliberal o con un tipo de reforma de tipo populista, socialdemócrata, pongan el nombre que quieran, se mantienen de alguna manera ciertas características de funcionamiento del régimen, ¿no? Podríamos hablar como de una especie de efecto de desacople, si quieren, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay como una especie de desacople entre el régimen político y la dinámica del régimen político respecto a lo que es el contenido sustantivo de la política pública, ¿sí? Entonces, sea que tengamos gobiernos más a la izquierda, más a la derecha, más liberales, más populistas, más socialdemócratas, esencialmente no cambian las características que tiene el régimen como tal, ¿no? Ni la forma de ejercicio del poder por parte de los titulares del Ejecutivo, ¿no? En fin, esto un poco tiene que ver con esas 10, 11 características de las cuales habla O'Donnell para entender lo que es la llamada democracia delegativa, digamos, ¿no? Lo que vamos a ver el jueves ya tiene que ver con las alternativas no democráticas. Ahí vamos a ver un texto de un autor italiano, Leonardo Morlino, que hace referencia a lo que son los regímenes de tipo autoritario, digamos, ¿no? Una vez pasado el tramo de la democracia, vamos a ver las alternativas no democráticas, y ahí cerramos, digamos, la parte de textos de este cuatrimestre, ¿no? Así que voy a aprovechar antes de que se corte esto para cerrar acá. Bueno, desearles una buena semana y bueno, nos vemos el jueves para terminar de ver un poco el tema de los autoritarismos como alternativas no democráticas a la democracia, ¿sí? Bueno, buena semana para todos y nos vemos el jueves entonces. ¿Listo? Gracias. Nos vemos, profe. No, las unidades 5 y 6 no entran, ¿eh? No, no, no. Gracias, nos vemos. Chao, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Nos vemos.